¿Cuál es la esencia de lo que dice México ante el quinto circuito? Lo que queremos es que los 3 jueces en el panel de la Corte de Apelaciones sepan cómo ve México esta ley, las implicaciones de esta ley. ¿Cuál es la esencia de este escrito? Esta ley, la SB4, antiinmigrante, va a tener un profundo impacto negativo en las personas mexicanas en Texas, no solo las que viven, sino las que viajan, estudiantes, personas de negocios, porque se va a generar un ambiente de acoso, de hostigamiento, de persecución. Y una segunda parte, esta ley va a generar tensiones entre los Estados Unidos, el gobierno federal, y México, porque nosotros hablamos con los Estados Unidos en materia migratoria y de pronto surge un estado fronterizo que nos dice, pues nosotros te vamos a regresar a las personas. Oye, gobierno federal, pues contigo hablo, ¿por qué sale este? ¿Y habrá otros estados que quieran hacer lo mismo? Eso es lo que decimos en el escrito de Amigos de la Corte. Que la Corte de Apelaciones sepa lo que piensa México de este asunto que nos impacta negativamente. No somos parte en el litigio, pero estamos presentando nuestra opinión. ¿Quiénes sí forman parte del litigio? Se entiende que este es un documento amigo de la Corte, que es un recurso que se tiene para manifestarse de esta manera. ¿Quiénes sí están en el litigio? Organizaciones de la sociedad civil presentaron una demanda contra la ley SB4. Demandan a Texas, argumentando que la ley es inconstitucional. El Departamento de Justicia Federal presenta una demanda similar. Entonces, son 2 actores, se acumulan en un solo litigio. Entonces, hoy día tenemos organizaciones de la sociedad civil promigrantes, Departamento de Justicia Federal estadounidense, contra Texas, cuestionando la constitucionalidad de una ley estatal en Texas. Para entender el asunto, a ver, explícame una cosa, Alejandro, ¿qué tiene que ver la Suprema Corte, la Corte Suprema, y el quinto circuito? ¿Qué le toca a cada quien? Porque en pocas horas vimos resoluciones sobre la misma ley. Claro que sí. La demanda del Departamento de Justicia y de estas organizaciones es ante una Corte Federal de primera instancia. La Corte de primera instancia suspende la entrada en vigor de la ley, mientras decide si es constitucional o no. Esa suspensión provisional es cuestionada por Texas ante la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones dice, mientras resuelvo si es legal o no la suspensión, la suspendo administrativamente. Esa suspensión administrativa es cuestionada por el Departamento de Justicia y las organizaciones ante la Suprema Corte. Entonces, la Suprema Corte es esta tercera instancia revisando si la suspensión provisional de la ley, de la entrada en vigor de la ley, es legal o no. Por eso hemos visto esta sube y baja de suspensiones y seguramente veremos más en las próximas semanas. Alejandro Celorio, a ver, explícanos una cosa. ¿Por qué México dice categóricamente no vamos a admitir a ninguna persona que sea enviada por Texas? Sí. Pero sí ha aceptado México, ha recibido México a miles de personas que han sido enviadas por Estados Unidos. A ver, ¿por qué sí una cosa y la otra no? Porque nuestra relación en materia de repatriaciones, de gestión migratoria, de control migratorio, es con el gobierno federal. Incluso tenemos un memorándum de entendimiento entre autoridades de los gobiernos federales, mexicano y estadounidense, y arreglos locales en los puertos de entrada para saber quiénes pueden ser deportados, cómo se pueden entrevistar, a qué horas, si mujeres embarazadas pueden ser deportadas o no, por ejemplo, menores no acompañados. Nuestra relación es con el gobierno federal estadounidense. Si de pronto las autoridades tejanas nos quieren poner a personas en el puente internacional o cruzarlas en el río o avisarnos, ahí te va un camión con 100 personas, pues no hay reglas para aceptarlos. Y por eso es el mensaje categórico de no los vamos a aceptar. Y hay algo adicional que dice bien la canciller Bárcena, fuerte y claro. Nosotros vamos a defender a todas las personas mexicanas y también vamos a defender la soberanía mexicana. Es decir, Texas no nos puede imponer la deportación de personas que ellos arrestan porque para ellos la migración es un delito. Si debe de haber repatriaciones o traslado de personas en la frontera, lo vamos a hacer con reglas, con el gobierno federal estadounidense, porque así lo dispone el marco jurídico estadounidense. El mismo embajador Ken Salazar el día de hoy respaldó la postura de México.
La conversación, por más cruda que sea, de deportación de personas, se da a nivel federal y tiene que ser de manera ordenada, coordinada y con un entendimiento, no por imposición. Eso lo dice el gobierno de Estados Unidos a través de Ken Salazar, pero vamos a ver qué resuelve la justicia. Más allá del tiempo que tarde en resolverse el fondo del asunto, en algún punto, en un escenario, el escenario en donde la justicia diga no tiene razón Texas y esa ley se deroga, pero puede existir el escenario donde diga tiene razón Texas y la ley es válida. Con ese escenario donde la justicia estadounidense diga es válido, ¿qué postura tendría México? Reiteraríamos que no aceptaríamos las deportaciones. A pesar de su legalidad en Estados Unidos. A pesar de su legalidad. Su eventual legalidad. Por su eventual. ¿Por qué? Porque lo que cuestionamos es el origen de esa deportación. Porque ¿qué tal si el arresto que genera la deportación se da por perfilamiento racial? ¿Qué tal si arrestan a una persona que tiene pasaporte y visa estadounidense y se fue de compras y se le olvidó en el hotel y lo arrestan porque parece migrante? Porque parece migrante. Porque aquí lo interesante es que el delito que daría origen a la deportación es ser migrante irregular. O sea, el cuerpo del delito es la misma persona. Entonces, cualquier persona que parezca migrante, que hable como migrante, que escuche canciones de migrantes, que conduzca como migrante, es un delito andando. Entonces, ahí es donde no vamos a aceptar ese tipo de deportaciones. Y será una conversación difícil, hipotéticamente que se diera el caso, pero le diríamos a Texas, no vamos a aceptar esas deportaciones porque el origen de la deportación es ilegítimo, es irregular y expone a las personas a una situación de discriminación, xenofobia, persecución y perfilamiento racial. Republicana, camino a noviembre, pasan por la frontera con México en 3 o 4 temas fundamentales: migración, combate al narcotráfico, particularmente el fentanilo, el tema de México como, bajo el argumento republicano de México, como la verdadera amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, contrapuesto con los retos que se enfrentan en Europa del Este con Rusia, en Medio Oriente, la compleja relación con China. Y entonces tienes este proceso que estamos viviendo en este momento. Habrá que esperar a ver qué ocurre con la Corte de Apelaciones. Puede ser cosa de un par de días, puede ser cosa que se tarde un poco más, pero pues mientras tanto me parece que la Cancillería mexicana ha hecho lo correcto al replicar este esquema que seguimos en el 2010, Carmen, cuando por primera vez una gobernadora, también republicana en ese momento, Jan Brewer de Arizona, promulgó una ley muy similar a la SB 4 de Texas, en ese momento se llamaba la SB 1070, que además también reprodujo algo que está potencialmente por ocurrir aquí con la ley tejana, que es que a raíz de la ley en Arizona en 2010, 4 o 5 otros estados de la Unión Americana, Nevada, Georgia, Carolina del Norte, Virginia, buscaron promulgar leyes espejo para, digamos, hostigar a la población migrante. Y por eso fue tan importante en su momento que de la mano de las organizaciones de la sociedad civil estadounidense que se dedican a la defensa de los derechos civiles y de los derechos humanos, presentásemos esta figura al amigo de la Corte, que es lo que la Cancillería está haciendo ahora ante la Corte de Apelaciones, de la mano de una de las organizaciones que lo hicimos en ese momento en el 2010, la ACLU, para tratar de, si no frenar, por lo menos quitarle, neutralizar las partes más peligrosas, más onerosas, más violatorias de este tipo de leyes antiinmigrantes. En momentos en donde este gobernador de Texas, Carmen, se ha dedicado a estirar y a estirar y a estirar la liga, primero en su relación con el gobierno federal estadounidense en materia migratoria, y segundo con México. Es decir, Abbott lleva años pegándole al pandero del tema migratorio en la relación con México. Cree que puede, por un lado, tragar piloncillo y por el otro lado chiflar, y quiero decir esto porque cree que puede sacar ventaja de la intensa relación comercial económica que hay con México, y por el otro lado pues seguir alcahueteando el tema migratorio, con el cual pues está tratando de anotar puntos con este sector más talibán del Partido Republicano. Entonces
Es un momento complicado. Si la Corte de Apelaciones le da la luz verde a Texas, puede generar problemas reales sobre la línea fronteriza. Como decía Alejandro Celorio, lo escuchaba mientras estaban ustedes por entrar al corte, puede llevar a que si efectivamente las autoridades estatales tejanas buscan repatriar, deportar a migrantes mexicanos, puede haber un momento enormemente complicado allí sobre la línea fronteriza, pero también es repito, un botón de muestra de lo que se puede venir, de la razón por la cual yo he estado insistiendo en que el gobierno mexicano, las campañas presidenciales, la sociedad civil, en México tenemos que estar preparando un plan B en caso de que Donald Trump regrese a la presidencia en noviembre, porque este tipo de acciones, Carmen, se van a replicar a la N con un candidato de facto republicano, Donald Trump, que ha prometido deportar a los 11 millones de migrantes indocumentados de todo el mundo, de los cuales 5 millones son mexicanos que viven hoy por hoy en Estados Unidos.